Vamos a ver hoy el ejercicio que lo propusimos en la lección anterior, que es el trabajo con el texto de Marcos capítulo 1 del 16 al 18, y ya hemos visto que este texto está enmarcado en un ambiente de pesca, mar, redes, pescadores. En esto entonces, cuando estamos así, nosotros tenemos que encontrar primero, y ya lo hemos visto y propuso y he enseñado esto a ustedes, perdón, allá atrás, es el primer paso. Y los personajes de este texto están acá. ¿Quiénes son? Ahí están Simón, Andrés, Jesús y mí, que se refiere a Jesús. Entonces los personajes son Jesús, Simón y Andrés. Estos son los personajes de este texto que lo estamos mirando ahora. Pero ¿quién vio? Porque esto dijo, ¿quién vio? Vio a Simón y Andrés. ¿Quién los vio? Hay maneras de encontrar sujetos que están a veces ocultos en el texto. Y vamos a ver. Andando. ¿Quién andaba? Después, vio a Simón. ¿Quién lo vio? Y haré. ¿Quién hará? Seáis. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a dejar? ¿Quién siguió? Estas preguntas están acá, mire. Cuando yo pongo estas preguntas en el texto, me ayuda a entender y explicitar los personajes y las acciones de estos personajes. Y ahora vamos adelante un poquitito. ¿Quién los siguieron? El nombre, entonces, los sustantivos, es la palabra que da significado y determina la realidad. Los sustantivos nombran todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos y temas de teología. Entonces, acá tenemos mar, Galilea, Simón, hermano, Andrés, red, mar, pescadores, Jesús, pescadores, hombres, redes. Vea, acá nosotros tenemos todos estos sustantivos y de estos sustantivos nosotros vamos probablemente a buscar el asunto. Vea, tenemos mar 2 veces, Simón, Andrés, red 2 veces, pescadores 2 veces, Jesús y hombres. Pero si miramos a los sujetos ocultos que hemos visto allá atrás, acá, nosotros podemos poner más veces que estas cosas ocurren. Más sujetos involucrados en lo que está en oculto. Esto nos lleva a ver el ambiente del texto porque hay 2 ocurrencias para mar, red y pescadores. Luego, el texto tiene un ambiente de pesca. Vamos ahora a encontrar las acciones, y acciones son determinadas por los verbos. ¿Cuáles son los verbos acá? Andando, vio, echaban, eran, dijo, vení, haré, seáis, dejando, siguieron. Estos son los verbos que están acá en este texto. Los sustantivos ponen los personajes y ponen las cosas. Los verbos ponen las acciones. Y las acciones es andar, ver, ser 2 veces, decir, venir, hacer, dejar, seguir. Estos son las acciones que están en el texto. Vamos adelante. Estas acciones tienen 2 aspectos. Los que describen algo, que es la primera parte, andar, ver, echar, y las acciones que cambian algo, venir, hacer, ser, dejar, seguir. Hay verbos que describen acciones y hay verbos que muestran cambios de acciones. Y esto es importante ponerlo
en su consideración. Vea, ¿y cuáles entonces son los posibles asuntos de este texto? Llamado, obediencia y transformación. Llamado, venid. Obediencia, dejando sus redes. Entonces, nosotros acá ya tenemos 3 posibles asuntos para este trozo y con las acciones que involucran estos asuntos. El asunto es un sustantivo y una única palabra, yo ya se los dije, estoy repisando. Debe ser muy generalizadora, pero que describa lo que está en el texto. El asunto no se lo debe inventar uno, porque si uno pone algo que no está en el texto, va a decir lo que quiere y no va a exponer la palabra de Dios. Eligiendo el asunto. De los 3 que le puse, podemos elegir uno. Llamado. El llamado está en el verbo venir. Ahí está un llamado de Jesús a Andrés y Simón. De entre las posibilidades, Andrés se elige uno. Pero que usted tenga en mente cuál es la situación de la iglesia, para que tenga en mente cuál es el mensaje que la iglesia está necesitando en aquel momento. Y ahí entonces ahora tenemos el tema. El tema es el asunto más 1 o 2 palabras. Y ahí ejemplos. Llamado de Jesús. Llamado al ministerio. Llamado al discipulado. Pueden ser temas para el asunto. Llamado. El tema es el asunto con una palabra más, que va a hacer con que el asunto sea más específico, como que se pusiera así más estrecho. La palabra del asunto siempre va a estar en el tema elegido. Si el asunto es llamado, el tema tiene que tener llamado. Llamado de Jesús, llamado al ministerio, llamado al discipulado. Esto no se puede huir de esa regla. Porque si usted huye de esta regla, usted va a decir lo que quiere, pero no lo que el texto dice. Y ahora te pongo ahí algunas tareas. En Mateo 5, encuentre la unidad de mensaje, descubra el asunto y proponga el tema. En Lucas 6, del 19 al 21, encuentre la unidad de mensaje, descubre el asunto y enseguida proponga el tema. Haga esto, le va a ayudar muchísimo. Y lo espero en el próximo video. Que Dios me los bendiga, hermano.